2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Hay una ponencia de la magistrada Cristina Pardo que establece que a partir de la semana 24 de gestación, es decir, 6 meses, las mujeres pues no podrían interrumpir su embarazo, ya que el feto se consideraría un ente autónomo. Esto es de la Corte Constitucional en Colombia. Recordemos que desde hace 12 años en el país el aborto es legal únicamente bajo 3 causales. Sabemos que en la práctica la gran mayoría de casos que llegan al tercer trimestre usualmente son el resultado de que las mujeres acudieron con tiempo al sistema de salud, pero les interpusieron barreras u obstáculos y por esa razón no han podido acceder al procedimiento. El debate es si actualmente el Estado colombiano pues garantiza la interrupción del embarazo bajo esas 3 causales establecidas por la Corte. Debe limitarse el tiempo para realizar una interrupción voluntaria del embarazo y ponerle límite sería una obstrucción a la resolución de la Corte para permitir un aborto. Otra pregunta, si la ponencia de la magistrada Pardo podría afectar más a mujeres que son vulnerables, que están en la pobreza, que no tienen la atención debida a la salud, pues hoy vamos a discutirlo aquí en Suma la Noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Al despacho de la magistrada Cristina Pardo pues llega un expediente de un caso que reabre el debate sobre el aborto legal en Colombia. Estamos hablando del despacho de una magistrada de la Corte Constitucional. Se trata de la historia de una mujer a la que 3 hospitales le negaron abortar, pese a que su médico pues se lo había recomendado. El feto presentaba, según los doctores, malformaciones y ponía en riesgo su propia vida como gestante. Este es el caso. A la mujer de 33 años y con 26 semanas de embarazo, los especialistas le diagnosticaron que su bebé podía nacer con trastorno psicomotor, endocrino, óptico y olfatorio, e incluso que podía nacer ciega. Pese a las advertencias, ninguno de los centros hospitalarios a los que recurrió le practicó el aborto que ordenaba su EPS. Bajo esta premisa, la mujer de bajos recursos, que no podía acudir a un centro médico particular, interpuso una tutela para que un juez protegiera sus derechos a la salud, la vida digna y la seguridad social. Y es que según la legislación colombiana, el caso configuraba 2 de las 3 causales despenalizadas en Colombia para la interrupción de un embarazo: la de malformación del feto y aquel que implique un riesgo para la salud física y mental de la madre, además de los que son producto de una violación. El 5 de enero de 2018, la jueza admitió la tutela y ordenó al EPS de la mujer practicarle la interrupción del embarazo en un plazo de 24 horas. Un día después, la EPS respondió que ya se le había realizado el procedimiento médico y pedía a la juez que pusiera fin al proceso judicial. Aunque en la práctica todo parecía solucionado, el caso llegó a la Corte Constitucional y la ponencia le correspondió por reparto a la magistrada Cristina Pardo, quien aseguró que en el particular nunca se probó que estuviera en riesgo la vida de la madre y además llamó la atención a la jueza que ordenó la medida cautelar a favor de la mujer, alegando que se cometió un feticidio. En Colombia hay una resolución del 2006 de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en 3 causales, en 3 situaciones: cuando el embarazo haya sido producto de una violación, cuando la vida de la madre esté en riesgo o cuando el feto presente malformaciones. Sin embargo, pues diferentes organizaciones no gubernamentales advierten que el Estado colombiano realmente no garantiza el cumplimiento de la ley que protege a las mujeres, porque estas encuentran obstáculos como la imposición de requisitos adicionales, la imposibilidad de acceder al servicio por dilaciones injustificadas o las objeciones de conciencia en las cuales pues no se remite a las mujeres a un profesional que pueda realmente realizar el procedimiento. Y era importante tener esto en contexto porque estamos hablando de esas 3 causales y Colombia es uno de los países donde bajo esas 3 causales el aborto estaría despenalizado. La pregunta con la que abrimos el debate el día de hoy, nuestra cuenta @NTN24Zoom, es la siguiente: ¿se debe limitar el aborto en Colombia? El hashtag de hoy es #ZoomAborto. Y con esto entramos a debatir también el tema aquí en el estudio. Estoy con Lila Palacios de Martínez, presidenta de la Red Internacional Familia y Educación. Lila, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. También está con nosotros Viviana Borges, activista por derechos sexuales y reproductivos. Ella es abogada. Viviana, un placer tenerla en el programa. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias. Viviana, empecemos por lo que está pasando referente a ese fallo. Si ya hay
una sentencia de la Corte Constitucional en Colombia con 3 causales, pensaríamos que hay claridad en lo que dice la Corte. ¿Por qué ahora volvemos y en Colombia se empieza a debatir esto nuevamente en la Corte Constitucional a través de un proyecto de fallo que quiere establecer, es como el límite de tiempo, ¿verdad? Hasta las 26 semanas, 24 semanas? 24 semanas, una mujer tendría ese, pues no sé, derecho o sí, la capacidad de entrar y tener un aborto. ¿Por qué la Corte Constitucional vuelve a debatirlo, Viviana? Bueno, yo quiero, antes de empezar, mostrar un poco el debate jurídico en el mundo. Siempre se ha dividido como de dos maneras. Hay unos países que limitan el aborto hasta ciertas semanas. Por ejemplo, México, Uruguay en América Latina, Inglaterra hasta la semana 24, pero bajo opción de la mujer. Ese no es el caso nuestro, porque no es que acá sea una opción o voluntad de la mujer, sino acá toca estar en unas ciertas circunstancias, que tú ya lo dijiste, en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de violación, incesto y en caso de alguna malformación incompatible con la vida. Entonces, esos son los 3 casos, para tener en mente que ese es el modelo que tiene Colombia. ¿Qué pasa ahora? Después de 12 años de la despenalización de la sentencia, hay un caso que muestra una discusión, y es que se deben limitar las semanas sí o no. La discusión es: ¿se deben limitar las semanas sí o no? No, la discusión no es sobre la vida. Esa discusión ya la tuvimos en el año 2006, entonces me parece muy importante que enfoquemos bien la pregunta. ¿Por qué llega este caso? Porque muchas mujeres tienen limitaciones. En este caso es una mujer de 33 años que había solicitado la interrupción voluntaria del embarazo por la causal salud. Entendemos en Colombia salud que es de manera integral, significa mental, física y social, es decir, nos acogemos a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, y esa mujer había solicitado la interrupción del embarazo. ¿Qué es lo que pasó con ella y lo que pasa en muchos casos? Que empieza a ir a un hospital y le dicen que no, que va a otro y le dicen que no, y que va a otro y que le dicen que no. Ella fue a 3 hospitales diferentes y finalmente, cuando tenía 26 semanas, presenta una acción de tutela. Esto es muy importante porque yo creo que en estos casos uno debe ser muy empática y pensar en la vida de las mujeres, no pensar en abstracto. Acá no tengamos discusiones en abstracto, pongamos en los pies de una mujer que está, no sé, en Chocó, está en una zona rural, que no ha llegado antes del hospital, que tuvo muchos problemas de información, problemas económicos, problemas de toda clase, y ahí sí creo que es muy importante pensar en qué viven las mujeres, porque tampoco, y eso sí lo voy a decir con toda la empatía, tampoco es que las mujeres nos sentemos, nos echemos aire y empecemos a pensar: voy a esperar que crezca el embarazo y cuando ya tenga 26 semanas lo solicito. Eso es una cosa, eso es mentira. Eso es tener como desconocimiento de las mujeres en general. Yo creo que cualquier persona conoce una mujer que haya abortado. Y eso se lo pregunto a la audiencia que me está escuchando en este momento y a todos los que están acá acompañándome. Todos conocemos mujeres que han abortado y seguramente que sí, ellas no esperan. El aborto siempre debe ser tan pronto como sea posible, tan tarde como sea necesario. Yo tengo una pregunta, Viviana, ahí y la voy a interrumpir, porque usted dice que hay que tener clara la pregunta. ¿Se debe limitar las semanas sí o no? Pero al limitar las semanas, de todas maneras, se está poniendo un límite al poder abortar en Colombia, por lo que usted está poniendo el ejemplo clarísimo. Es decir, si una mujer va a un hospital, le dicen no, aquí no, entonces luego al otro, y luego al otro, y dejan pasar todas esas semanas, claro, llega uno a la 26, y si este fallo entra en vigencia, pues ya no tendría la oportunidad de ese derecho, ¿verdad?, al aborto. Entonces, también es no solamente limitar las semanas, sino que al limitar las semanas se ponen límites. Al derecho. ¿Verdad? Al derecho. ¿Coincidimos en eso? Coincidimos en eso, es muy importante lo que tú dices. Yo creo que aquí hay que pensar que las mujeres tienen muchos problemas para el acceso a la salud. Hay que ser como sensibles con esa necesidad de las mujeres. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud de las mujeres, y yo creo que acá es fundamental para la Corte decir: esto es una cuestión de derechos de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud. ¿Limitar qué significaría? 2 cosas. Si uno limita el derecho, la pregunta es: claro, llega una mujer en la semana 25, ¿eso significa cárcel o muerte? Porque si una mujer tiene riesgo para la vida y la salud de la mujer y no es atendida, muchas veces estamos tratando de mortalidad y morbilidad materna, lo cual es bastante problemático en Colombia. En Colombia tenemos cifras altas de mortalidad y morbilidad, y entonces las estamos enfrentando llamando 1 hacia la muerte o 2 hacia la cárcel, porque esa sería la solución. Entonces yo creo que piensen muy bien si la solución de limitar las semanas es mandarlas a la cárcel o ponerlas en riesgo para su vida y la salud. Yo creo que la Corte ante esto debe decir no. Viviana, ¿se debe limitar las semanas sí o no? No. Vamos con Lila.
¿Se deben limitar las semanas, sí o no? De hecho, no es humano ni siquiera fijar límites, no debería siquiera haber un límite. Y tengo que decirle a Viviana en esta tarde que el tema sí sigue siendo la vida. Que hace 12 años estuviéramos hablando de 3 casos puntuales en los que se han despenalizado no quiere decir que nosotros seamos un país indolente frente al tema que es no el derecho de la mujer únicamente, sino de esa segunda vida. Porque estamos hablando puntualmente, como tú decías hace un momento, tenemos que pensar es únicamente en el caso de la mujer. No, la mujer tiene derecho a decidir sobre ella, sobre su cuerpo y sobre su vida, pero no sobre una segunda vida. Estamos acá hablando de 24 semanas cuando ni siquiera, o sea, no es humano decir que haya este tipo de penalización. La mujer no debe ser penalizada, la mujer no debe ser condenada, la mujer debe ser acompañada. Ahí es donde radica realmente el problema. Ustedes mismos están planteando en este momento y las que están en otras ciudades pues debe llevar ese embarazo a feliz término. Si la Corte aún en esos 3 puntos que cita está diciendo que le preocupa la salud física y la salud mental de la mujer, pues hay que protegerla, hay que acompañarla, no estamos para condenarla, estamos realmente para proteger esa segunda vida. Si nosotros vemos, en este caso yo traigo acá un modelo a escala de 9 semanas, eso que estamos hablando de 24 y este es de 9 semanas. Está completamente formado, no sé si de pronto se pudiera enfocar, está completamente formado. Si nosotros hacemos este ejercicio de protegerlo aquí en este vientre y lo vamos a forzar porque el cuerpo de la mujer no está diseñado para eso, vamos a poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé al pretender sencillamente succionar o arrancar, desmembrar, y eso ya sería un feticidio. Carolina, pero lo cierto es que hay una sentencia del 2006 que pone esas 3 causales. En lo cual no estoy de acuerdo ni las organizaciones que representamos. Pero eso es mirar hasta el 2006 de echarnos para atrás. Ahora estamos viendo algo, ahora estamos viendo algo certero, me refiero, algo que está pasando, un nuevo debate que es simplemente limitar la semana. Pero al limitar las semanas lo que intentan es obstaculizar para ese proceso. ¿Cuánto me gustaría a mí que la magistrada hubiese pensado mejor en ni siquiera ¿usted cree que no es suficiente? Sí, claro, ni siquiera es suficiente. Viviana. Nosotros estamos para salvar las 2 vidas. Con mucho respeto, pero esos son falsos dilemas, porque entonces acá, primer falso dilema, que la magistrada no debía limitar la semana, ya lo hizo en el 2006 y esa decisión se tomó y se tomó con base a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, volver a esa discusión realmente es falso, porque esa no es la discusión actual y yo creo que hay que informar. No. Para todas las mujeres que nos están escuchando, abortar es un derecho en Colombia, ojo, no desinformemos. Este programa va a servir para educar y para informar. Es un derecho en Colombia desde el año 2006. Segundo falso dilema. Que no queremos mandar a las mujeres a la cárcel. A eso también es falso, porque tú estás diciendo, ¿sabe qué? Si no están dentro del sistema de salud, están en la cárcel porque así lo contempla el Código Penal. También me parece que es inducir a desinformar. Lamentablemente hoy en el Código Penal colombiano, el artículo 122, y yo te hablo como abogada y con la certeza de dar información sobre este tema lo más responsable posible, es que si no está en nuestro sistema de salud, lamentablemente está en el Código Penal. Y de hecho, las cifras de la Fiscalía General de la Nación es que 5.200 mujeres están siendo investigadas por el delito de aborto. No hay mujeres condenadas, o al menos no hay estadísticas sobre eso, pero es esa amenaza de que eres asesina, estás haciendo algo mal. Entonces, ojo, porque hay que informar bien y esto es un derecho. Pero en el 2006 no queda, una pregunta que yo tengo, Lila, y Viviana también, ¿no queda un vacío jurídico en ese fallo del 2006 porque no determinó un tiempo? Usted lo decía muy bien. Por ejemplo, en México sí hablan de semanas, en otros países de América Latina, los pocos, o en Europa, es importante determinar la semana. Aquí en Colombia, al no hacerlo, quedó ese vacío jurídico, ese limbo, y que permite que pase esto. Yo creería que es una oportunidad. Más bien lo ve por ese lado. Y eso, ¿qué tenemos la oportunidad? Que el Congreso de la República legisle a favor de las mujeres. Nosotros tenemos la misma legislación que en Argentina. Entonces es un gran ejemplo en América Latina. Nuestra legislación es igualita a la Argentina. En Argentina quieren avanzar y el Congreso se dio una importante discusión este año. Yo creo que la oportunidad es esa. La Corte trató de un caso concreto y fue hasta un punto, pero siempre decía al final de la sentencia, esto no obsta para que el Congreso de la República legisle sobre la materia. Luego es una gran oportunidad que para bajar la mortalidad y la mortalidad materna, porque el aborto es un asunto de derechos humanos y el aborto es un asunto de derechos de las mujeres, pueda avanzar y reconocer que las mujeres podemos abortar dependiendo de nuestra voluntad en cualquier semana. El aborto no es
causa de derechos humanos, como tú lo estás llamando, porque estamos hablando de una segunda vida. Y tú lo ves como una oportunidad, pues tengo que decirte que claro que es una oportunidad, porque como no hay ningún tipo de semana citada, esta es la oportunidad para que nosotros realmente podamos seguir protegiendo esa segunda vida. Y no podemos hablar nosotros en nuestro país sencillamente, no, este no es el tema de vida, ya se despenalizaron 3, ya sigamos avanzando y 24 semanas. Nosotros no podemos estar hablando de eso. Estamos diciendo sencillamente que hay que proteger una segunda vida que tiene también el derecho, y que una mujer no puede decidir, la mujer puede decidir por sí misma, pero no puede decidir por una segunda vida. Lía, yo lo lamento, pero estás desinformando. Abortar es un derecho en Colombia desde el año 2006. Además de el aborto es un derecho en Colombia en 3 causales, dice la Corte. Y dime, yo te pregunto a ti, entonces no desinforma, ¿cuáles son las consecuencias de la mujer que aborta? Con la información. No, esto es responsabilidad. Entonces informa tú con respecto a cuáles son esas consecuencias de la mujer cuando aborta, porque siempre le decimos a la mujer, tienes el derecho y en estos 3 casos, pero ¿por qué los programas y ustedes mismos que promueven el aborto, entonces no también informan a las mujeres de cuáles son esas consecuencias, tanto físicas como mentales, que lo cita de hecho la Corte, entonces si es lo que quiere proteger? Ahora, Viviana, la otra pregunta también es, hoy por hoy, con esas causales, ¿una mujer realmente tiene ese derecho? ¿Se ejerce ese derecho? ¿Tiene la mujer... ¿Puede abortar una mujer en Colombia? Aunque tiene esas 3 causales, están en la ley, no estaría entrando en ningún crimen, digámoslo así, pero ¿realmente la mujer tiene ese derecho en Colombia? Teóricamente el derecho lo tiene. Exacto. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 años? Ahora, en la práctica. Sí, en la práctica los cambios han sido progresivos. Yo creo que estamos en un momento positivo, cada vez las mujeres abortan más, pero no es el ideal. Yo creo que todavía hay una deuda histórica con las mujeres, y es que el Estado asuma, el Ministerio de Salud asuma un nivel de sanción. Yo creo que en este caso, más que limitar lo que debería hacer la Corte, y por eso simplemente es una ponencia, esa ponencia se puede derrotar en sala y los otros magistrados cambiar la ponencia, y eso es bueno que lo tengan en mente. Una ponencia no es la última palabra. La magistrada va, expone el caso, y ella puede ser derrotada en sala y asumir otra ponencia, que esperemos que es lo que suceda, porque la Corte siempre ha sido protectora de los derechos de las mujeres, esperemos que no lo cambie. Entonces, ¿qué pasa? Hemos avanzado sustancialmente. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 5 años, las mujeres acceden de manera progresiva y cada vez hay menos límites, pero todavía hay muchas barreras. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women Links y Profamilia y otras organizaciones se han encargado de documentar las barreras que tienen las mujeres para acceder al procedimiento de aborto. ¿Cuáles barreras? Desinformación como la que tenemos acá, que no es un derecho, que es una obligación. Eso pasa todos los días. 2, falta de capacitación. No, que yo no quiero hacer el aborto, falta de información, falta de sanción, porque finalmente la salud también es un derecho en Colombia. Entonces, si uno va a la EPS y le niega un servicio de salud, eso debería acarrear es que una multa. lo puede decir la ley, pero si los servicios de salud no la prestan, entonces, ¿cuál es el derecho real que tiene la mujer? Exactamente. Bueno, en verdad, me pregunto, ¿hemos avanzado? O sea, hemos avanzado diciéndole a la mujer que puede sencillamente abortar. Realmente yo le pregunto a todas las mujeres que nos están viendo en este momento. No le están diciendo a la mujer que pueden sencillamente abortar. abortar. No, quiero tomar las palabras de Viviana cuando dice... Y en Colombia es interesante porque es uno de los pocos países donde pues están las limitaciones, ¿no? Es decir, 3 causales, existen y son claras. Entonces... Pero me llama mucho la atención esto. Hay 3 causales, perfecto, pero aún ni siquiera de esas causales, como tú dices, hay información. Ha citado Profamilia, está la página de Profamilia y está la página de Oriéntame. Aparece absolutamente todo, costos y procedimientos para hacer el aborto, pero tampoco está la información. Y yo insisto en esto, porque también es un llamado que yo le hago a las mujeres en la tarde de hoy. Hay que informarse de cuáles son esas consecuencias de abortar, porque ninguna de estas páginas, ni siquiera la misma sentencia. Entonces, cuando lo citan en algún punto, nos va a decir cuáles son esas consecuencias de la mujer. Y hay consecuencias, reitero, tanto físicas como emocionales, como psicológicas. Y se supone que tenemos que proteger a la mujer, pues tenemos que proteger a los dos, tanto a la mujer como al bebé. Vamos a una pausa, si les parece. ¿Se debe limitar el aborto en Colombia? Es el debate que tenemos hoy en Suma la Noticia. Aborto. Ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Por ejemplo, Elena nos dice que en Colombia los procesos y las barreras para que una mujer pueda tener el derecho a interrumpir su embarazo son muchas. Las leyes deben proteger este derecho.
Emanuel comenta: no darle la oportunidad a una vida que ya está en gestación es un homicidio. Debe primar el derecho a la vida y hacer que se respalde un límite más temprano para el aborto. Y Jimena dice que los abortos por cualquiera de las tres causales deben ser atendidas con urgencia por los centros hospitalarios y las EPS, porque el Estado debe garantizarlo. Seguimos aquí en Suma la Noticia en NTN 24 y hoy hablamos sobre si se debe limitar el aborto en Colombia, específicamente si se deben limitar las semanas para poder acceder a un aborto en Colombia, sí o no. Los invitamos a responder nuestra pregunta en @NTN 24 Suma, @AndreBernal26. Hablamos de una ponencia de una magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, que establece que a partir de los 6 meses las mujeres pues no podrían interrumpir su embarazo, ya que el feto se consideraría un ente autónomo. Diversas ONGs aseguran que esta restricción podría afectar más a las mujeres que ya de por sí viven en situaciones de vulnerabilidad, como las de escasos recursos o las que habitan en zonas rurales. En la ponencia, la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, argumenta que después de la semana 24 de embarazo no se podrá practicar el aborto en los 3 casos autorizados. La jurista revoca una tutela otorgada a una mujer que le fue autorizado un aborto en la semana 26 por malformación del feto. Declarar que la juez 36 penal municipal con funciones de conocimiento violó la protección de la vida de la nasciturus de 26 semanas de gestación. Para los defensores del aborto, esta ponencia va en contravía de la jurisprudencia de hace 12 años que autoriza el aborto en los casos de incompatibilidad del feto, riesgo para la madre y violación. Nos parece un retroceso sensible si la Corte no se enfoca en eliminar las barreras que ya persisten en el sistema de salud y que no hemos logrado eliminar. La magistrada Pardo sostiene que después de la semana 24, el feto ya está bien formado y por lo tanto ya no es posible un aborto sin que se ponga en riesgo la salud de la madre. Sabemos que en la práctica la gran mayoría de casos que llegan al tercer trimestre usualmente son el resultado de que las mujeres acudieron con tiempo al sistema de salud, pero les interpusieron barreras u obstáculos y por esa razón no han podido acceder al procedimiento. Ahora la ponencia debe ser debatida por la Sala Plena de la Corte Constitucional para tomar una decisión. Quisiera que revisemos las cifras que pues generan atención. La primera estimación revela que en Colombia se realizarían 400.000 abortos, de los cuales solo 50.000 serían legales. Solo en Bogotá, en la capital, se hacen entre 30.000 a 40.000 abortos al año de manera legal. Y esta puede ser una pregunta, Lila, pues reiterativa frente a esos números, pero al fin y al cabo, ¿legal o no legal? ¿Despenalizado o penalizado? ¿Penalizado por partes o despenalizado del todo? Existen los abortos y hay abortos de manera legal o ilegal. ¿Por qué no legislar entonces sobre el tema para ponerlo sobre la mesa? Definitivamente, si las cifras existen y están ahí. Están las cifras, claro que sí, que de hecho tampoco en la mayoría de los casos el número podría cambiar, pero lo que nosotros... Pero así haya una... Sí, claro. No justifica un aborto ilegal, una mujer muerta por un aborto ilegal no justifica hablar del tema. Creo que justificaría más en nuestra nación invertir más en educación. Nosotros también nos enfrentamos a un programa de educación sexual que se ha limitado en nuestro país simplemente hablar de supuestamente, entre comillas, derechos humanos y reproductivos es el para qué sirve lo que tienes, pero no cómo cuidarte, cómo ser responsable. Creo que si hay organizaciones como Profamilia que brindan una amplia información acerca de cómo practicar el aborto, también podríamos sencillamente generar para esta nación un programa de atención, de prevención para acompañar a estas madres. A ver, de esa cifra que tú has dado, es bien alta, que no la tengo acá, las adolescentes que están abortando, también por falta de esa información que nos decía hace un momento Viviana, porque sencillamente les decimos, no, en estos 3 casos ustedes tienen todo el derecho y la Corte los está aprobando. Pero atrás de esas 3 causales, lo que también se está incentivando y motivando es a las prácticas de aborto. Viviana, pero yo quiero ir tal vez más allá porque, por ejemplo, dentro de ese proyecto de fallo, la magistrada dice que en este caso no había una causal que justificara el aborto porque la malformación no hacía inviable la vida del que estaba por nacer. Ese era como el argumento, ¿no? Y entre las causales que hay en Colombia, pues está la malformación del feto. Pero este proyecto de fallo, yo lo que siento, y me dicen a ver si estoy equivocada, es que de una forma, te voy a usar una palabra dura, hipócrita,
de una forma hipócrita, lo que se quiere es ir cerrando el cerco para ese derecho que es, guste o no, sea debate o no, existe desde el 2006, está ahí. Porque ahora no solo pues habría que decir, sí, hay una malformación, sino hay que ir más allá y justificar que tiene una fatalidad. ¿Cómo implicaría que es fatal si ya un médico dice, bueno, hay una malformación? Entonces, ya no voy a lo médico porque ninguna de aquí somos doctoras sin duda alguna, pero sí al hecho de ir cercando la posibilidad de ese derecho de las mujeres. Es decir, si no la pueden tumbar, entonces van cerrando puertas. ¿Usted tiene esa lectura por parte de este proyecto de fallo de la Corte? Ese es el fin, porque si no, ¿cuál es el fin? Bueno, yo no conozco el proyecto completo, conozco lo que salió en El Espectador, que fue el primero que publicó la noticia, y mi sensación es un poco desinformación. Yo conozco el expediente completo y es un caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, que tiene el feto algunas malformaciones, pero entonces están desinformando, que también es una estrategia lamentable. Pero ya no serviría que un médico dijera, sí, hay una malformación. No, que yo sepa, es un caso de serviría. riesgo para la vida o la salud de la mujer, y yo creo que eso hay que prestarle atención. Afortunadamente en Colombia el concepto de salud es un concepto integral, salud física, mental, social, eso significa casos de salud mental, que es muy importante. Yo creo que eso, Colombia es mundialmente conocida por permitir a las mujeres abortar en casos de salud mental, eso es muy positivo. Y eso hay que tenerlo en mente. Yo me quiero devolver al punto anterior, y es sobre las adolescentes. Sí. Muchos de esos casos son producto de violencia sexual. Colombia tiene unas cifras alarmantes de violencia sexual, y yo creo que le pido más empatía sobre los comentarios, y es que no se trata de responsabilidad. Entonces, muchas de las niñas y las adolescentes que tienen embarazos no son deseados son productos de violación y de violencia. Y como, aparte de que están en un contexto de violencia, negarles el aborto, obligarlas a ser madre, yo creo que esa pregunta hay que responderla con mucho detalle y con mucha sensibilidad. Imagínate imagínate una niña de 14 años víctima de violación, y pongámoslo en un caso concreto para así quitarle todas esas mentiras que tiene el aborto. Porque hay muchas mentiras, yo creo y también falta de sensibilidad. Cuando las personas opinan que es homicidio, falta de sensibilidad, el Código Penal nunca lo dice. Una niña de 14 años embarazada, producto de violación, la primera opción que debería tener es una píldora de emergencia en la ruta de violencia sexual, pero eso siempre falla, hay mucho miedo, hay temor a denunciar. Entonces también tengamos empatía y decir, bueno, la salud falla, y en un momento tiene semanas de embarazo y solicita un aborto. ¿Cómo negárselo? Yo creo que esa sería la pregunta, ¿cómo negárselo? Y si ella llegó a la semana 24 y no ha logrado el aborto por muchas razones, porque no tenía la información, porque le dio miedo, porque lo negó por muchos meses, hasta que tuvo acceso a la salud. Muchas mujeres acá van a la primera cita médica cuando tienen 4 meses de embarazo. Y yo creo que todos estos problemas del sistema de salud hace que tengamos más barreras y más barreras y más barreras. Y entonces cuando las mujeres llegan, finalmente ellas son el resultado de un sistema que ha fallado y que falla día a día. Para nadie es un secreto que en Colombia el sistema de salud es muy regular. Entonces pongámonos en los pies de ella. Si es una niña víctima de violación que llegó a la semana 24 porque no tuvo la oportunidad, le estamos negando. Y también recordemos que la respuesta al no significa estigmatización, porque estás haciendo algo malo. Y yo sí les pido como a las personas que están en contra del aborto bajarle el estigma. Eso hace muchísimo daño. Decirle a una mujer asesina hace muchísimo daño, y lo que hacen es al revés, que ella lo piense más, que tenga más miedo y que se demore más. En países desarrollados, por ejemplo, las cifras de Inglaterra y de Canadá, que es donde más permiten, en Canadá no hay límite de semanas y es voluntario hasta cualquiera, no hay límites. ¿Qué pasa con los canadienses? Y no voy a decir que estamos en Canadá y no tenemos el sistema de salud canadiense, pero las canadienses abortan en la semana 9. Porque el sistema de salud funciona muy bien, porque la información funciona muy bien. Ese es el ideal, abortar de manera temprana, con toda la información. Entonces hay que pensar bien en el sistema de salud. No, y maravilloso el aporte que estás haciendo, Viviana, pero estamos en Colombia, no estamos en Canadá. Gracias por todo lo que tú compartes, pero en ningún momento estoy estigmatizando a las adolescentes. Estoy hablando de un programa de educación sexual a nivel del Ministerio de Educación. Además, tú dices que hay falencias y que hay fallas en el programa de salud. Claro que lo hay, pero para poder mitigar
Esta situación de la cual estamos hablando hoy no es sencillamente dando más recursos para que todas las mujeres puedan acceder. Yo sí discuto un poco ese punto contigo con relación a las personas, a las mujeres que han sido víctimas de la violación, porque de hecho se le está maltratando, se le está vulnerando. Pero hay una forma de poder acompañarlas, de poder llevar a feliz término ese embarazo. Hay muchísimas más opciones. La opción no es necesariamente abortar. También se les puede acompañar. Ustedes hablan de muchísimas cifras de mujeres que tienen consecuencias porque han estado muy mal, deprimidas por la situación que se está presentando. Nosotros también tratamos a nivel de nuestras organizaciones muchas mujeres que han abortado y que se han arrepentido, mujeres que sencillamente no querían tomar esa decisión y que también han sido presionadas. Y corrijo, nadie está diciendo asesinas. Nosotros estamos hablando es de defender una segunda vida, y en este caso sería salvar las dos vidas, claro, no solo una. Claro, pero en este caso, por ejemplo, no hay una responsabilidad y yo insisto, ya hay algo que existe en Colombia y quisiera que nos basáramos en lo que existe, porque pues ya es es legal y está ahí sobre la mesa. Entonces basémonos en eso. Si las mujeres abortan en edades gestacionales avanzadas debido a las múltiples barreras que persisten en el sistema de salud, ¿no es mejor empujar a esos sistemas de salud a que cumplan con su deber, teniendo en cuenta que ya hay una cuestión sobre la mesa? Es decir, con esto se puede basar el sistema de salud, entonces actuar. ¿Por qué hacerlo esperar justamente? Y ahí estoy, tal vez le doy la palabra a Lila en cuanto a ¿por qué tener que esperar hasta semana 26 si todo el recorrido que tiene que hacer una mujer podría hacerlo en mucho menos tiempo, Lila? Es decir, más que señalar quizás el hecho del aborto a la mujer, es decir, ¿por qué el sistema de salud no está cumpliendo con lo que le dice la ley? Porque sencillamente somos un país que cree en la vida. Porque aún la misma Constitución en su artículo 44 lo cita. Ese que el sistema de vida. salud está en contra de lo que dice un fallo de la Corte Constitucional. Pues si nosotros vamos a ese artículo 44 y vamos a hablar del derecho a la vida, tendríamos que decir que se le tiene que respetar a la del no nacido. Ahora bien, entiendo que están las tres causales. Claro. Entiendo que el debate en esta tarde... Pero explíqueme, Lila, porque eso me parece raro. Yo entiendo que un médico puede decir, sí, está bien, esto no lo quiero hacer. Pero el sistema de salud como tal, ¿se está enfrentando a la ley en Colombia? Pues yo tendría que decirte que en los casos en los que no se ha podido llevar a feliz término esas tres causales, la única razón es proteger la vida, sin decir que el sistema de salud esté en contra o no. Viviana, ¿qué nos dice eso? Que una mujer aborta en edad gestacional debido a múltiples barreras que presta el sistema de salud en Colombia. Es decir, que el sistema de salud en Colombia está en contravía de lo que dice la ley. No, yo creo que tú eres muy acertada. Acá la pregunta es, ¿aborto clandestino o no? Porque las mujeres abortan. Y eso sí es claramente. ¿Abortar en el sistema de salud gratuito o abortar arriesgándose con abortos inseguros, con abortos costosos, con abortos privilegiados? Esa debería ser la pregunta y la sensibilidad para las personas que nos están escuchando. Si abortamos sí o no, cada mujer lo resuelve. Y ojo, ahí quiero corregirlo, es el rol del Estado. Acá estamos hablando de qué debe asumir el Estado, porque lo que asume la Corte es lo que debe asumir el Estado. Cada persona, cada mujer, en caso concreto, decide si desea interrumpir el embarazo o no, y ese es un mensaje clave. Las mujeres que promovemos el aborto, o yo que promuevo, es la elección a decidir, y también defiendo el derecho a la vida. El derecho a la vida de las mujeres, el derecho de la vida de cientos de niñas y mujeres adolescentes que se ven enfrentadas a barreras. Los hospitales, yo creo, contrario a lo que dice Lía, los hospitales cada vez están más sensibilizados, y yo, por ejemplo, que conozco el sistema de salud de Bogotá, puedo decir que las últimas alcaldías se han empeñado en trabajar para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y hay muy buenas prácticas, incluso en el Hospital del Sur, en el Hospital del Tunal, en el Hospital de Suba, en muchos hospitales públicos se están atendiendo a las mujeres, se está dejando de ser un privilegio en la atención para que sea parte de la seguridad social, para que una mujer que está en la seguridad social del régimen subsidiado, del régimen contributivo, o incluso que no esté afiliado o afiliada, puede ir al hospital y solicitar la interrupción del embarazo. En eso ha avanzado mucho Bogotá. El resto del país
Es difícil porque uno, no tenemos las cifras y dos, las alcaldías no han mostrado programas como los de Bogotá, pero acá tenemos como una ciudad que se ha comprometido con los derechos de las mujeres. Pero entonces, Viviana, ¿cómo garantiza uno que el sistema de salud cumpla su papel? Porque entonces en este caso ocurre, una mujer pues quiere cumplir con la ley, por supuesto, pide la práctica de un aborto desde muy temprano, de cuando está permitido, pero el sistema de salud la lleva a tantos hospitales, a tantos médicos, a una tutela que finalmente a la semana 26 sale a favor. Entonces, ¿cómo garantiza uno que el sistema de salud cumpla con lo que dice la ley? Precisamente, ya sabemos que todas las colombianas tenemos el derecho a presentar una acción de tutela en caso de vulneración de derechos fundamentales. Como el aborto es un derecho, si no lo están incumpliendo, entonces uno puede presentar una acción de tutela. En los últimos 12 años se han presentado 15 tutelas, todas han sido favorables a los derechos de las mujeres. Esta es la primera tutela que se lleva a sala plena y que existe el riesgo porque es simplemente una ponencia, esta no es la posición oficial de la Corte, todavía no se ha decidido. Se está discutiendo, en sana discusión, me parece que está bien. Yo estoy abierta a muchísimas discusiones. A mí yo creo que este es uno de los temas que más me apasiona discutir porque hay que tener evidencias, hay que tener argumentos. Y yo creo que, ¿qué hacen las mujeres? Presentar una tutela o presentar una queja. Hay algunas sanciones de la Superintendencia de Salud, pocas. Hay 3 EPS que han sido sancionadas en Colombia por incumplirle a las mujeres con multas. Y yo creo que las mujeres también deberían dar ese paso. Si la EPS le están incumpliendo, como hace con los medicamentos, con procedimiento, uno que pone una queja ante la Superintendencia de Salud, que es la entidad encargada de supervisar y sancionar en caso de incumplimiento y lograr una sanción. Ya lo han hecho 3 mujeres más y han sido sancionados a bastantes millones de pesos a pagar las mujeres por incumplirles. Otra pausa aquí en Suma la Noticia. ¿Se debe limitar el aborto en Colombia? ¿Se deben limitar las semanas para abortar, sí o no? El hashtag es SumAborto y lo invitamos a participar. Iván dice, acabar con la vida de un ser indefenso jamás podrá ser un avance para la sociedad. Se debe aprobar este límite para abortar. Luis dice, los procedimientos de salud en Colombia son demasiado demorados. Frente a esta situación no debería limitarse el tiempo para este proceso. Eso es ponerle más trabas al asunto. Y Lady nos dice también en nuestro Twitter, gracias por escribir a todos, lo que se debería limitar es el tiempo a las EPS. Estas son las responsables de las altas tasas de abortos clandestinos. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia, gracias por estar en nuestra sintonía. Se debe limitar el aborto en Colombia. Hay un proyecto de fallo de la Corte Constitucional que analiza limitar las semanas para abortar. ¿Sí o no? Es la pregunta de hoy. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la ONG de Human Rights Watch señala que Colombia no debe imponer ninguna restricción al aborto. La organización aseguró que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación a la luz del derecho internacional. Además, en su concepto, la negación del acceso al aborto seguro y legal pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. Human Rights Watch advirtió sobre la persistencia de obstáculos en el acceso al aborto seguro y legal en Colombia al amparo del marco legal vigente. Lila, usted hacía también una reflexión muy interesante que no podemos hablar de todas maneras de un derecho fundamental a la luz del derecho internacional para algunos, que es el aborto para las mujeres, como al mismo tiempo la educación sexual entre las adolescentes. ¿El Estado ha fallado también en eso? Completamente, y lo hemos vivido en estos 2 últimos años, cuando hemos tenido la oportunidad de ver qué es lo que el mismo Ministerio de Educación ha querido llevar a cabo con relación a esa cátedra de educación sexual. El currículo, no hay un currículo. Lo único que se ha querido pretender fue la cantidad de material que se llevó a cabo en el 2015. Muchos recordarán el tema de la supuesta educación sexual para las instituciones educativas, que lo único que hacía era recrear cada uno de sus aparatos reproductivos como lo que ya tienen a través de juegos, pero no la responsabilidad. Y creo que sí, este debate es muy interesante con relación a, vamos a llamar la atención, en que ya no podemos hacer nada porque están estas 3 causales, pero sí hay que hacer un llamado a nuestra nación, porque yo sí creo firmemente, y las entidades que represento, que todavía podemos hacer muchísimo más. Claro. Aquí el tema no se trata de legalizar, sino también de formar, también de educar. ¿Por qué no invertir en este mismo Ministerio de Educación a través de programas en donde el mismo Ministerio de Salud pueda tratar? Y no con esto estoy condenando a las adolescentes ni a las mujeres. Por el contrario, estoy diciéndole a la familia, a la nación, tenemos que proteger las 2 vidas. Viviana, ¿y eso es una forma también del Estado de lavarse las manos al decir, bueno, no hice mi labor en temas de educación o de prevención, entonces busquemos legalizar el aborto? No, yo creo que la educación es prevención.
hay muchas maneras de prevención. Está la educación, están los métodos anticonceptivos, está como información sobre salud que es importante para las niñas, adolescentes y jóvenes. Yo creo que hay muchos desafíos. Estos desafíos no son suficientes. Debería hablarse, por ejemplo, en Colombia no se habla de sexualidad en la primera infancia. Está como, ya está para después de los 12 años. Yo creo que deberían hablarse, eso previene la violencia sexual y previene muchas cosas. También tenemos otro problema, es que no hay una manera de controlar la información que se dan en los colegios sobre educación para la sexualidad. Y yo creo que el aborto nunca ha sido un tema de obligación, ni un tema de inducción, ni un tema, eso sí me parece una mentira. No. Creo que es una gran mentira. Incluso países donde tienen sistemas educativos exitosos, las mujeres acceden a abortos de manera legal. Y yo creo que por eso es interesante conocer el derecho comparado y conocer las experiencias de países como Canadá. Yo no lo diría, ay, no estamos en Canadá. Eso es muy simplista. Por favor, pensemos un poquito más allá y pensemos que estos son países modelos porque tienen muchísima mejor educación. Gran parte de la población accede a la educación, es un privilegio como en Colombia. Y entonces también yo creo que decir la educación la soluciona todo y las personas que no tienen el privilegio de acceder a la educación, entonces, ¿qué hacemos? Yo te pregunto, Viviana, ¿tú tienes conocimiento de la Ley General de Educación 115 de 1994? Sí. De todo lo que a nosotros nos permite con la autonomía de los colegios y de los padres para educar, que tú digas que no es responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Educación, si tengo que decirte que quien está desinformando eres tú. Porque nosotros, escúchame un segundo, nosotros sí tenemos a nivel de Ministerio de Educación y de los planes de educación que hay para cada institución en el proyecto educativo institucional, tenemos la autonomía para poder llevarlo a cabo. ¿Y quiénes son los que lo han frenado? El mismo ministerio. Carolina, la pregunta ahí sería, ¿es suficiente? Es suficiente. El tema de la educación, pregunto yo, ¿el tema de la educación es suficiente como para bajar esas cifras de aborto, como para bajar la cifra de abortos clandestinos y sobre todo para prevenir embarazos en los adolescentes? ¿Es suficiente el tema de la educación? Claro que sería en un alto porcentaje suficiente, porque no tenemos absolutamente nada a nivel de Ministerio de Educación. Creo que lo que está pasando en este momento nos permite a nosotros también hacer un llamado de atención a padres de familia y al Ministerio de Educación para que con esto se pueda realmente mitigar. ¿Y cómo explica que en países del primer mundo, más desarrollados sin duda que América Latina, y que tienen mucho más nivel de educación, el aborto esté despenalizado? ¿Cómo explica uno eso? Pero cuando tú me dices que por qué... Claro, si tienen mayor nivel de educación, entonces debería no existir ni siquiera el aborto porque la educación, el nivel de educación es tan alto y todo el mundo tiene acceso a la educación, pero más bien hacen ambas. Hay nivel de educación alto versus una despenalización del aborto. ¿Cómo se explica eso? Pero es que aquí ya estamos enfrentándonos a un tema de educación con relación a la participación también de los padres de familia. Es que ya tienen otro. ¿Ves? Ok. ¿Cómo se explica eso, Sí, yo creo que Viviana? Te estoy entendiendo mal, pues, o eso va de la mano, educación versus despenalizar. Sí, yo no sé cuál es el punto de Lía en el tema de educación. Yo soy una defensora de la educación para la sexualidad. Yo creo que es un desafío para Colombia, hay muchos retos, deberían haber más lineamientos, debería educarse por fuera y dentro del colegio, porque hay mucha gente que ya no tiene la oportunidad de ir al colegio y creo que eso es una realidad en Colombia. Y yo creo que está relacionado con el cuerpo, sería el ideal, todas las medidas preventivas, toda la educación que venga es bienvenida, métodos, y el aborto siempre va a ser en última instancia. Yo creo que eso es una idea falsa que tiene mucha gente, que es como las mujeres abortamos por deporte, porque nos gusta, porque esperamos, porque nos embarazamos para abortar. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que tener más empática y tener información muy importante sobre esto, de información que sea veraz, y la realidad es que las mujeres, y volvemos a los países desarrollados, donde hay dos cosas. Uno, han liberado las leyes, han cambiado las leyes a favor del aborto y han disminuido los abortos. Entonces ahí es como, mira, es un problema de salud pública. Entonces si dejamos que las mujeres decidan, porque estamos hablando del rol del Estado, entonces el Estado emite una ley y dicen las mujeres pueden abortar en cualquier circunstancia, caso Canadá, caso Inglaterra, casos de muchos países en el mundo, también Sudáfrica, también varios países de América Latina, y ahí es el rol del Estado. Las mujeres acceden a mayor información, incluso abortan menos, y dos cosas más: disminuye la mortalidad materna, disminuye la morbilidad materna. Entonces yo creo que hay que quitarle el estigma a la ley, hay que cambiarla. Colombia debería estar debatiendo cómo avanzar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dándole a ella la oportunidad de decidir y no un rol del Estado que le dice tiene que ir al
la cárcel, porque ese es el problema con el aborto y creo que hay que discutirlo. Lila, porque si no está ahí, está en la cárcel. Eso es un proyecto de fallo, es decir, apenas se conoció por medio de filtraciones a la prensa, estaría en debate y pues el debate está sobre la mesa como lo vemos aquí en Suma la Noticia. ¿Cuál es el escenario o la perspectiva de que esto realmente pueda pasar en la Corte Constitucional en Colombia, de que se apruebe? Bueno, como ya lo hemos tratado en este momento, solamente estamos hablando de la primera ponencia. Vamos a ver qué ocurre. Yo quisiera creer lo contrario, porque sigo defendiendo la vida y tengo que aprovechar para corregir que definitivamente no estamos atacando a la mujer. Yo no estoy aquí para atacar a la mujer, al contrario, estoy aquí para defender los derechos de la mujer y los derechos del no nacido. Y quisiera creer que ni siquiera se fijara ningún tipo de límite, pero tú lo has dicho, ya están las 3 causales. Ahora solo nos resta esperar y creer en que seguimos también haciendo parte de una sociedad en la que la familia es importante. Y es que quiero aclarar algo. Sí. Cuando nosotros hablamos de educación, no podemos decir que la educación es del Estado o que la educación sencillamente, entonces, Estado, señor Estado, venga usted y decida, no. Cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando de responsabilidad de los padres, estamos hablando de responsabilidad del Estado, estamos hablando aún también de la responsabilidad de las instituciones educativas. Pero si nosotros no hacemos un trabajo en equipo, en el cual también podamos atender, prevenir e informar, nosotros no podemos decir que sencillamente todo lo malo lo legalizamos y que legalizarlo es la solución, porque entonces legalicemos todo lo que a lo malo lo llamamos bueno y a lo malo lo llamamos... Bueno, Viviana, encuentra esa perspectiva de, y si quieres sumarle algo más a lo que ha hecho Lila, esa perspectiva de aprobar este proyecto de fallo, ¿qué tan real puede ser? Bueno, yo creo que reabrió una discusión que debería estar enfocada más hacia las barreras, desde el Estado qué debe hacer para disminuir las barreras. Yo creo que eso sí es un problema. Las barreras son un problema de todos los días de las mujeres, debería ser mucho más fácil. Y deberíamos avanzar en la legalización voluntaria del embarazo, así cuando uno llega al sistema de salud es mucho más sencillo y eso se aprueba en muchos países. Yo creo que también hay que jugarle a dar más información. Colombia ha avanzado en darle información sobre aborto. Yo creo que nunca es tarde recordar que es un derecho en Colombia, que hay 3 causales, que es voluntario, que no es obligatorio, que es en caso de riesgo para la vida o la salud. Yo creo que con esto se hace pedagogía y hace que cada día las mujeres también puedan exigir más los derechos. Cuando se los niegan, los puedan exigir. Finalizo con esto en este bloque. ¿Por qué sería un avance este proyecto de fallo? No, es que de hecho para mí no va a ser nunca un avance. O sea, quiero dejar clara mi posición. O sea, el hecho que limiten las semanas ni siquiera es un avance. Limitarla ni siquiera es un avance porque, insisto, le estamos negando el derecho a vivir a un ser. ¿Y por qué es un retroceso entonces, Viviana, para los que defienden el derecho al aborto? Es un retroceso porque abortar es un derecho en Colombia, hay que seguirlo defendiendo, salva vidas. Y algo muy importante, ponen la decisión a las mujeres, en el centro de la discusión a las mujeres. Acá no se trata del Estado ni de los médicos, acá se trata de que las mujeres podamos decidir sobre nuestra salud y el aborto materializa eso, una voluntad de ser madres o no, en ciertas circunstancias. ¿Se debe limitar el aborto en Colombia? ¿Se deben limitar las semanas para poder abortar en Colombia, sí o no? El hashtag de hoy es #sumaborto. Claudia dice que el Estado y la sociedad deberían buscar cómo ayudar a las mujeres que fueron víctimas de una violación y brindarles garantías para que no aborten. Sara dice, bajo las 3 causas legales para abortar no deberían existir límites de tiempo. Todas deberían acceder sin condiciones a este derecho. Y Juan José también comenta en nuestro Twitter, un limitante de tiempo no es la solución. El derecho a nacer es fundamental. Se deberían implementar charlas a las personas que estén pensando en abortarla. El tema de hoy era, ¿se debe limitar el aborto en Colombia? Gracias a ustedes por su participación y sobre todo gracias a Lila Palacio de Martínez, presidenta de la Red Internacional de la Familia y la Educación, y a Viviana Borges, activista por los derechos sexuales y reproductivos. Ella es abogada también, por haber estado con nosotros y por este debate con altura. Gracias a las dos, muy amables. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.